Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes en este domingo bonito, último día de junio. Solo quería saludarles, este, y preguntarle, ver cómo les ha ido en este día, qué han hecho, qué hicieron en esta mañana. Se levantaron tempranito seguramente, ya fueron a lavar la ropa, al mandado, la comida para la semana, o quizás algunos trabajaron. No sé, pues cada quien, ¿verdad? Tiene sus horarios, su agenda ya ahí, preparada. Y pues muchos estamos ahí preparándonos ya para la semana que viene, otra semana de trabajo, lo cual es bastante bueno. Pero en esta ocasión yo quiero saludarles, pero más que saludarlos, quiero compartirles una palabra, ojalá que sea para alguien de mucha bendición. Y voy a ser breve, no me voy a tardar mucho en este video. Aquí hay una palabra escrita que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, desde tempranito nos levantamos, estamos haciendo nuestro quehacer porque queremos que el día nos rinda, nos alcance. Que tenemos que ir a lavar la ropa, tenemos que ir a echar gasolina, ir a comprar el mandado, la despensa para la semana. Entonces, andamos queriendo aprovechar el tiempo, y lo cual es bueno. Pero será que esto es lo que nos quiere hablar, nos habla la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuál tiempo? ¿De qué tiempo? ¿De qué tiempo habla la palabra de Dios? Aprovechando bien el tiempo. Bueno, en lo humano, esto es lo que entendemos, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, de no estar desocupados cuando tenemos tanto que hacer, ¿verdad? Y luego al final no nos alcanza el día. Podría ser eso, pero no. Lo que la Biblia nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, es un tiempo muy especial, y es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, porque vienen días malos. Aprovechando bien el tiempo. Fíjense que hasta poco yo quizás me sucedía como algunos de ustedes, cuando la palabra decía aprovechando bien el tiempo. Yo al principio pensaba que pues no podía yo estar durmiendo nada más, sin hacer nada, tenía yo que hacer tantos quehaceres, aprovechando bien el tiempo, pero no, aprovechando el tiempo que el Señor nos da, este tiempo de la gracia. Miren, y algo anteriormente nos dijo, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Mira, si tú no sabes los tiempos que estamos viviendo, es porque estás dormido. Y yo no lo digo esto con la intención de ofender a nadie, pero estoy exponiendo esto es para despertar, para abrir la mente. Mire, yo cuando tenía yo mis 6, 7 años, me regalaron un reloj. Un reloj de, ¿cómo le llaman? De manecillas, de esos que tienen la agujita y se mueve. Analog. Bueno, esos relojes. Pero el problema era de que yo no sabía leer ese reloj. Yo no sabía la hora, ni minutos, ni segundos. Pero yo traía un reloj. Hasta ya después, unos años después, me compré un reloj digital que marcaba los números. Entonces, algo similar. Tenemos que saber cómo leer los tiempos. Perdón. Tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo. ¿Tú sabes qué tiempo estamos viviendo? ¿Tú sabes leer el reloj? No me refiero al reloj de la vida, al reloj de estos tiempos que estamos viviendo, esos tiempos finales. ¿Tú sabes a qué horas son? El reloj se inventó para darnos la hora, para decirnos a qué hora son. Bueno, la palabra de Dios, de igual manera, a través de la palabra de Dios y de las cosas que vemos, debemos de aprender
era el reloj, los tiempos que estamos viviendo. Bueno, aquí la palabra nos dice que estamos viviendo días malos, tiempos malos, por lo cual debemos de aprovechar bien el tiempo. El tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? El tiempo donde Dios aún puede perdonar nuestros pecados. El tiempo de arrepentirse. El tiempo de reconocer nuestros pecados, que somos pecadores. Es aprovechar bien el tiempo. Porque déjame decirte, amigo, que si uno muere y no supo el tiempo que estaba viviendo, que no se arrepintió, todo está perdido. Todo está perdido. No es como se dice de que cuando uno muere ahí termina todo. No, ahí es donde empieza la eternidad. Ya sea la presencia de Dios o alejado de Dios totalmente. Hoy por hoy estamos todos aquí juntos en este mundo donde Dios, el creador del universo y de todas las cosas, nos ha puesto en esta tierra para que tú y yo decidamos dónde queremos pasar la eternidad, porque hay una eternidad. La vida es eterna y la muerte es eterna. No la muerte física que nosotros conocemos, sino muerte significa estar alejados, separados de Dios. Porque sí, he escuchado a muchas personas, bueno, ya me quiero morir porque ahí no quiero sufrir más. Ahí se acaba todo. No, un momento, espérate. ¿Aprovechaste bien el tiempo? ¿El tiempo que Dios te dio en esta tierra? ¿Tomaste la decisión correcta? Porque dice la palabra del Señor que hay dos caminos. Cuando se terminó tu tiempo, ¿estabas parado en el camino correcto? ¿Anduviste caminando en el camino correcto? ¿O en el camino ancho que nos habla la palabra, que dice que muchos van por ahí y al final se darán cuenta de que es el camino equivocado? Ahí querrán cambiar su rumbo, pero ya será demasiado tarde. Entonces, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia y debemos de aprovechar bien el tiempo. El tiempo que Dios nos da para reconocer, para recapacitar. Quizás, como le leímos, dice, si tú no sabías que vivimos en el tiempo de la gracia, que estamos viviendo los tiempos donde Dios aún tiene misericordia, este tiempo que Dios ha marcado, yo no sé cuántos años el Señor te va a dejar vivir o me va a dejar vivir a mí. Lo cierto es de que hay un tiempo marcado que solamente Dios conoce. Dios sabe. Y a veces decimos, oh, ya me tocaba. Y muchas veces no nos tocaba, sino que nosotros mismos provocamos, agilizamos nuestra vida en esta tierra por muchas acciones equivocadas que nosotros hicimos. Pero aquí dice la palabra, despiértate tú que duermes. Sé que hay muchos dormidos. Pueden andar caminando de aquí para arriba y para lo otro. Fueron a hacer quehacer en la mañana, lavaron los trastes, las ropas, fueron al mandado. Pero dormidos porque no saben el tiempo que estamos viviendo. No saben el peligro que estamos viviendo. Los días son malos. Entonces, hay algo muy importante que tú y yo debemos de saber. De que aquellas personas que emigraron a Estados Unidos, y yo no voy a hablar de política, pero voy a usar esta analogía como un ejemplo. Las personas que vinieron a Estados Unidos, ilegales, ¿verdad? Obviamente, y que están interesados en arreglar su estatus migratorio, o sea, hacerse ciudadanos, arreglar la residencia permanente, es necesario obtener una carta de perdón. Los que han arreglado los documentos lo saben, porque yo tuve que hacer eso. Nadie puede presentarse a la agente de inmigración sin esa carta de perdón. ¿Qué sucede si lo hace? Sí, es deportado inmediatamente. No le otorgan, no le dan el estatus legal aquí en este país, Estados Unidos. Bueno, todas esas reglamentos se agarraron de aquí de la palabra de Dios. Algo similar es así con el reino de Dios. Si tú y yo no llevamos esa acta de perdón,
esa carta de perdón, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Dice la palabra de Dios, y aquel que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Ahí está escrito la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será de que esta persona no se halló su nombre escrito en el libro de la vida? Porque no aprovechó bien el tiempo cuando estuvo aquí en la tierra, sino que dedicó el tiempo que Dios le dio en esta tierra para vivir como a él le placía, él o ella le placía. Aunque en su corazón, en sí mismo, decía que creía en Dios, pero nunca se arrepintió, nunca supo el tiempo que estábamos viviendo, nunca supo que estábamos viviendo el tiempo de la gracia y que le era necesario arrepentirse, reconocer que era pecador y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué Jesucristo? Porque dice la palabra del Señor que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Aprovechemos bien el tiempo. Cuando nos preparamos para arreglar los documentos migratorios en este país, es un proceso muy larguísimo. Yo tuve que esperar como 15 años. Y hay personas que tardan más, otros un poco menos, pero el proceso es largo y costoso. Así es el camino del Señor. Cuesta, no es fácil, pero hay que esforzarse. Dice la palabra del Señor que no todos llegan, no todos heredarán el reino de los cielos. Quiero que sepa. No nomás es que ya aquí estoy en la tierra, vivo y hago lo que yo quiero, al fin de que cuando yo me muera directo al cielo. No, una mentira total. Una mentira total. Y no es que yo los esté juzgando, no es que yo esté aquí confrontándolo, es que es necesario exponer la palabra de Dios, dar a conocer la verdad. Dice la palabra del Señor, se los he dicho en otros videos, que el pueblo perece, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso hice esta pregunta al principio. ¿Sabes el tiempo que estamos viviendo? ¿Sabes que tú tienes o debes de tener un sello? Un sello, así como el perdón es sellado que ya ha sido aprobado. De igual manera, tú y yo debemos de tener un sello de aprobación delante de Dios. ¿Tú lo tienes? Si tú lo tienes, tú tienes que saber cuándo fue que tú recibiste ese sello de aprobación, que se te dio el perdón. Si tú no sabes o tú no te acuerdas, es porque no tienes ese sello. Es el sello del Espíritu Santo que Dios da a todo aquel que se arrepiente, todo aquel que reconoce sus pecados y se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí es cuando Dios pone ese sello en esa persona. Y además dice que escribe el nombre de esa persona en el libro de la vida. Entonces, querido amigo, yo puedo decir con certeza que yo tengo ese sello. Yo recibí ese sello cuando yo reconocí que era pecador, que soy pecador aún, pero he rendido mi vida al Señor Jesucristo. Lo he aceptado y muchos de ustedes me conocen. Yo ya lo he dicho anteriormente. Yo amanecía en las redes sociales tomando, emborrachándome ahí. Una vida perdida totalmente. Y quizás pueden decir, el tomar no es pecado, que muchos empiezan a quizás hasta de broma, Jesús fue quien inventó el vino. No, es que esa gente habla porque no tiene conocimiento, no sabe el contexto de todo lo que está esto. Pero miren, aquí dice la palabra, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Sí, debemos estar embriagados, pero del Espíritu Santo. Entonces, querido amigo,
Ojalá que te hayas tomado el tiempo para ver este video, así como he grabado otros videos de cuando andaba allá en México, grabando esos bonitos cerros. Todo eso está bien, porque es lo que el Señor creó. Pero hay algo más importante, que debemos prestar atención. Aquí dice, mira con diligencia, mira pues con diligencia, o sea que mira con mucha atención. ¿Cómo estás viviendo tu vida? No nomás es vivir la vida por vivirla. Mira con diligencia, con cuidado, con lujo de detalle. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Dice, ¿cómo andas? Dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo de la gracia, porque viene el final del tiempo de la gracia. Viene el final del tiempo de la gracia. ¿Y qué sigue después del final del tiempo de la gracia? Ahorita tú puedes pecar y mañana arrepentirte, y si lo haces de corazón, el Señor te perdona. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo que el Señor da para arrepentirnos, reconocer los pecados y arrepentirnos. Pero, ojo, viene el fin de la gracia y tomará lugar. Dice, nadie los engañe. Probablemente alguien te ha dicho, no, hombre, tú puedes vivir, o yo puedo vivir la vida como yo me plazca, como yo quiera. Quizás alguien te ha dicho, y cuando te mueres, tus seres queridos interceden por ti para que Dios te perdone. No, eso no es así. Uno decide individualmente. Nadie te puede cambiar. Especialmente ya maduros. ¿Cuántos consejos no nos dio nuestra madre, nuestros padres? Mira, hijo, no hagas esto. Nunca obedecimos. Difícilmente obedecimos. Vivimos como nosotros que decidimos. Entonces, ¿ustedes creen de que ya de muertos nuestros familiares nos van a cambiar? ¿Nos van a sacar de un lugar donde estamos por nuestras decisiones que nosotros tomamos? No, eso no es así. Nosotros vamos donde nosotros queremos ir. Si tú aprovechaste bien el tiempo, reconociste tus pecados, te diste cuenta que estabas mal. Ahora, si tú dices que no estás mal, dices, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo vivo bien, yo ando en el buen camino. Bueno, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, estás mal. Porque dice la palabra del Señor que nadie puede decir que no es pecador. Porque aquel que lo diga dice que está diciendo que Dios es mentiroso. Porque ya Dios dice que ya Dios nos examinó. Dice que no encontró ni uno justo, ni uno solo. Que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, lejos de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. El único mediador, el único medio, el único puente que el Señor es Jesucristo. Él es el único que puede acercarnos al Padre. Bendito sea su nombre. Entonces, querido amigo, es necesario que aproveches bien el tiempo. Tú y yo aprovechemos bien el tiempo de la gracia, porque viene el tiempo del juicio, el tiempo de la ira. Nadie los engañe con palabras vanas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ven? ¿Cuántas personas no creen en su corazón equivocadamente que dicen todos somos hijos de Dios? Pero no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Dice la palabra del Señor. Jesucristo a lo suyo vino. A lo suyo vino. Jesucristo vino con un plan perfecto, una encomienda, una misión, la cual llevó a cabo al pie de la letra, que es venir a pagar por nuestros pecados. Vino a dar su vida por nuestros pecados. Eso fue lo suyo de Jesús. A lo suyo vino. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor, pero los suyos no le recibieron. Jesucristo vino para salvar al pueblo de Israel, a los judíos. ¿Pero qué? No le reconocieron como el Salvador. No le reconocieron. Entonces dice la palabra, pero a los que le recibieron, hubo un pueblo que no le reconoció, no le recibió. Pero hubo algunos, dicen, pero a los que le recibieron, les fue dada potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Ya le recibiste? ¿Cuándo le recibiste? ¿Ya recibiste el sello del Señor, que eres de su propiedad? Es una buena pregunta.
¿Mm? Esto no es de que, ok, nacemos, somos niños y crecemos y ya traemos el sello de Dios. No, hay que leer las escrituras. Hay que leer las escrituras, la palabra de Dios. Cuánta gente no duda de la palabra de Dios, pero ni siquiera la han leído. Nomás se creen de lo que otra gente les dice, que no quiere nada de Dios. Y no solo ellos no quieren nada de Dios, sino que quieren que otras gentes tampoco sepan de Dios. Por eso se inventan tantas cosas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios que acabamos de leer? Dice, nadie los engañe con palabras vanas. Muchos hablan palabras vanas y muchos se la creen y no creen en la palabra de Dios, pero nunca la han leído. Nunca la han leído. Dense la tarea de leer la palabra de Dios y se darán cuenta que hay mucha verdad en este sagrado libro. Ya llevo 20 minutos, gloria a Dios, pero quería compartirles este video en este domingo. Mi deseo es de que aprovechen bien el tiempo, aprovechemos bien el tiempo. Hay muchos que hacer en esta vida, muchas cosas que hacer, pero lo más importante, aprovechar bien el tiempo, saber el tiempo que estamos viviendo y recibir ese perdón, buscar ese perdón, el perdón de Dios, para cuando se llegue el momento, ya sea de que Jesucristo venga, porque Jesucristo viene pronto. Si no habías escuchado de esto, hoy lo estás sabiendo. Jesucristo viene pronto. ¿Por quiénes? Por aquellos que tienen el perdón en la mano, aquellos que tienen el sello, su sello. Porque dice que aquellos que no tengan su espíritu no son de Él. Y no todos pueden recibir el espíritu de Jesús. Dice, el mundo no puede recibir el espíritu de Dios porque no lo conoce, no le conoce. La pregunta aquí, ¿tú de quién eres? ¿Del mundo o de Dios, de Jesucristo? Una buena pregunta. Analízate, piensa, medita y tú decides. Tú decides si aprovechas bien el tiempo o dejas que el tiempo fluya y bueno, pero yo te recomiendo, yo te aconsejo de que aproveches bien el tiempo. Jesucristo dio su vida por todos nosotros, pero no todos serán salvos, no porque Dios no quiera, sino porque hay gente que no quiere nada de Dios. Dice que la palabra del Señor dice, porque el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que la promesa es que Jesucristo vendrá. Jesucristo viene. Dice, el Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, bueno, eso ya desde cuándo que Jesús viene y no viene. ¿Y por qué? Porque no te has arrepentido y te está dando tiempo que te arrepientas. Dice, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como los tiempos se están poniendo tan malos, dice la palabra del Señor, porque los días son malos, el Señor sabe que los días se están poniendo tan malos, dice que el mismo Dios dice que va a cortar los tiempos. Porque de lo contrario, dice, si Dios y el Señor no acorta los tiempos, dice que nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo muy difíciles. El mundo nos está acorralando. El mundo está persiguiendo a la iglesia. ¿Y cómo? No necesariamente persiguiéndolos con machete, con pistola. No necesariamente, sino persiguiéndolo con estas corrientes del mundo que el mundo trae, tanta malicia en las redes sociales, tanta cosa que uno ve. Uno tiene que tener mucho cuidado lo que ve nuestros ojos en las redes sociales, en las televisiones. Antes para ir a ver una mujer semidesnuda había que ir a unas cantinas. Hoy no, amigo, hoy la tiene la mujer, nomás prendes la televisión y ahí está la gente, las mujeres. Y hoy ya no están perdiendo la vergüenza ya para llamar la atención, salen con poquita ropa, quieren enseñar sus atributos. Todo eso es del diablo, todas esas cosas son puro pecado. Entonces ya el pueblo de Dios, los cristianos, ya no tienen que tener mucho cuidado en lo que vemos. ¿Por qué?
Porque dice que debemos de tener cuidado con nuestros ojos, cuidar nuestros ojos. Pero si tú eres de las personas, especialmente hombre, varón, que prende la televisión y empieza el juego, México, Estados Unidos, o el boxeo, y ahí salen las modelos, y es lo que te fascina, es lo que te gusta. Claro, la carne, uno como hombre, es lo que le gusta ver, pero uno tiene que disciplinarse, saber que a Dios no le agradan estas cosas, porque luego el enemigo viene a maquinar nuestra mente, echamos la mente a andar. Y dice la palabra del Señor que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya pecaste, dice, ya adulteraste. Entonces, estas son las cosas que se ven en nuestra propia casa, en el propio teléfono. Si uno no tiene cuidado en lo que está mirando, ahí ya cayó muy fácilmente. Lo estamos viviendo tiempos, ¿qué? Malos. Pero a la vez vivimos en el tiempo de la gracia. Bueno, amigos, no estoy enojado, pero quiero darles a saber, quiero exponer esta palabra que es buena, y dejarles eso. Mediten en eso, cómo está su vida. Ya tienen el sello de Dios, ya tienen el perdón. ¿Estás seguro cuándo lo recibiste? Porque tienes que saber, tienes que estar seguro que ya tienes ese perdón. Si no estás seguro, probablemente es porque aún no tienes ese perdón. Y así como inmigración, tú llegas a las oficinas y no tienes ese perdón, de seguro que eres deportado. De igual manera, el reino de los cielos es similar. Si tú no tienes ese perdón, hay una escritura bien clara donde dice: hey amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Y que no estás vestido no tienes vestidura de bodas, dice. O sea que no aprovechó bien el tiempo. Y entonces dice que el hombre no tuvo nada que decir, se quedó callado, se quedó mudo. Y la orden fue que lo arrojaran al lago de fuego. Con el Señor, con Dios no se juega. Con el Señor no se juega. A veces abusamos de la gracia. Hoy por hoy, porque vivimos en el tiempo de la gracia. Pero ese tiempo está por terminarse y viene el tiempo del juicio, el tiempo de la ira. Pero mientras tanto, querido amigo, yo te aconsejo que aproveches bien el tiempo. Encomienda tu vida a Jesús. Reconoce tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Ábrele tu corazón y déjaselo todo a Él. Él lo hace todo. Él cambia tu mente, Él endereza tu camino, Él hace de ti una persona nueva. Amigos, que el Señor me los bendiga en este dominguito bello y precioso, y hasta el próximo video. Hasta luego. Jesús te ama, acuérdate.